Shalom, estamos en este día maravilloso de Shabbat con la parashá que nos corresponde para esta semana, parashá Koraj. Una parashá bastante compleja que nos va a llevar a pensar de verdad muchas cosas de acuerdo a cómo debemos de pronto manifestar nuestras inconformidades, cómo debe ser nuestro proceder en nuestro diario vivir con las personas que tenemos como autoridad. Y esta enseñanza nos vamos a dar cuenta que no solamente, aunque lleva el nombre del personaje principal, que es Korah, el pecado que se comete aquí no es solamente de un hombre, sino como toda una comunidad se ve envuelta en esta falta tan grave que aparece en esta parasha. Así que los invito a que nos sumerjamos en esta enseñanza y quiera el Eterno que podamos sacar provecho de todas las cosas que vamos a encontrar acá. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por permitirnos en este momento acercarnos a tu Torah, que las palabras que tú nos enseñes el día de hoy sean para beneficio y nos den una nueva idea de cómo nos debemos comportar en esta vida. Bendito eres tú, Eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos has dado, nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado el estudio de las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén y amén. Muy bien, entonces, lo primero, para las personas que nos están visitando por primera vez, eh, vamos a entender un poco quién era ese personaje del cual nos habla la Torah. Ese personaje se llama Korah. Y la Torah nos dice que Korah era un levita. Era hijo de Itzar, hijo de Keat, hijo de Leví. Es decir, era descendencia directa de Leví, el hijo de Jacob. Este personaje hacía parte de la tribu encargada de los asuntos que tenían que ver con el santuario. O sea, no era cualquier persona, era una persona muy importante. Y como recordamos de enseñanzas pasadas, este Korah pertenecía a una de las familias de la tribu de Leví que se llamaba los Keatitas. Y estos Keatitas tenían una misión bastante importante, que era la de transportar las cosas más sagradas que habían en el Mishkan, en el tabernáculo. Es decir, eran los encargados de llevar, por ejemplo, el arca del pacto, llevar el incensario, llevar las cosas más sagradas. Es decir, que tenía un cargo muy, muy importante, ¿sí? Y solamente la familia de los Keatitas eran los encargados, nadie más lo podía hacer. Podemos decir que era el líder de esta tribu, aunque no era el jefe, era un líder pero no era el jefe. Pues a jefe de esta familia se nombró a Elitzafán, nombrado directamente por Moshe, seguramente porque el Eterno así lo decidió, y esto no le gustó para nada a Korah. Él creía que debía ser él el encargado de la tribu, ser el líder, el jefe de esta tribu. Además, él, Korah, era primo hermano de Moshe y de Aarón, es decir, era familia de Moshe y Aarón, quienes eran descendientes de Keat. Podemos concluir que era una de las familias más influyentes y con mayor responsabilidad en el servicio del Eterno. El Rab Sab Rudman afirma lo siguiente: después del pecado del becerro de oro, el privilegio de servir en el tabernáculo fue dado únicamente a la tribu de Leví, ¿sí? Que fue la que, según dicen los comentarios, no se unió al pecado de idolatría. Y esta tribu, los levitas, estaban divididos por lo menos en dos grupos. Uno, que eran los Kohanim, que eran las personas que era compuesto por Aarón como su cabeza y sus descendientes. Esos eran los Kohanim. Y el grupo de los levitas, que era el resto de las familias de Leví, entre ellos los Keatitas y entre ellos Korah.
Los Kohanim llevaban las ofrendas y los levitas conformaban el grupo asistente que desarrollaba otras funciones. En el desierto, la función principal de los levitas era transportar el tabernáculo. Entonces a cada una de las familias se le daba una responsabilidad. Unos llevaban las maderas, otros llevaban las cubiertas, otros llevaban el altar, otros llevaban diferentes accesorios y eran los que tenían que cargar con todo esto, armar y desarmar el templo. Koach era levita y tenía una de esas posiciones más prestigiosas, como ya lo dije, que era por ejemplo llevar el arca del pacto, donde reposaban allí las tablas de la Torah, y la muestra que estaba del maná. También nos dice el Midrash, el Talmud, que era un hombre absolutamente riquísimo, que tenía muchas posesiones, tenía tesoros, ¿sí? Esto es lo que simplemente dice el Talmud. Ahora, esta combinación de ser una persona importante en la tribu, en su familia, en los queatitas, era un hombre demasiado rico, era un hombre demasiado inteligente, nos dice la Torah, que tenía muchísima, muchísima inteligencia y que por medio de sus disertaciones siempre se preguntaba cosas que hacía que la gente se enriqueciera por lo menos intelectualmente. Pero, como puede suceder en varias ocasiones, estas propiedades, tanto intelectuales como materiales, puede hacer que las personas pierdan el foco, pierdan su propio objetivo, y entonces el ego se sube a la cabeza. Y ese fue el error que tuvo Korah. Fue un error fatal. Dice el Midrash que durante mucho tiempo, las preguntas que él hacía a Moshe cuando éste estaba enseñando Torah eran preguntas que no las hacía simplemente para que se enriqueciera una clase y que la gente aprendiera, sino era como para cuestionar lo que estaba enseñando el maestro. Ese fue el error que tuvo Korah, que se dejó llevar por su propio intelecto, porque creía que tenía la estatura suficiente para poder tomar lo que no le correspondía. Eso es algo muy complejo. Ahora, ya sabiendo quién era Korah, también la Torah nos dice, o por lo menos los sabios, partiendo de ese principio, nos dicen cuáles eran las características de Korah, qué era lo que él pensaba o cómo se dirigía o qué era lo que hacía en la comunidad. De acuerdo con lo que hemos visto hasta ahora, vemos en Korah algunas características como la soberbia, el orgullo, los celos, la rebeldía, la ambición, y que era contencioso, le gustaba siempre estar poniendo pero a todo, como decimos acá en nuestro amado país Colombia. Era soberbio, como está escrito en el Tratado Pesajín 119a del Talmud. Dice así: enfatiza que la riqueza de Korah, para poderla transportar, se necesitaba una caravana de 300 mulas, solo para transportar las llaves de la casa de su tesoro. Recuerden que esto es un miraje. Y fue precisamente esa gran riqueza lo que le dio a Korah una sensación de poder y derecho, que luego se manifestó de manera inapropiada. El desafío de la riqueza es utilizada para mejorar la humanidad y no como respaldo para el ego propio. Era orgulloso, cuando fue establecida la administración de los levitas. Korah se vio a sí mismo como el príncipe natural de la tribu, es decir, decía: yo tengo riqueza, tengo rango, es decir, vengo de una descendencia directa de Leví, soy su tercer bisnieto, es decir, él creía que por derecho propio debía tener esa dignidad de ser el jefe de la tribu. Entonces, cuando alguien más joven que él fue el que recibió ese honor de ser el jefe de la familia, Korah se enfureció. Y allí no solamente se enfureció, sino que cuestionó la integridad de Moshe y lo acusó de ser un
lo acusó de nepotismo. Era celoso. Nos dice el Salmo 106:16. Tuvieron celos de Moshe en el campamento, de Aarón consagrado al Eterno. Y los celos, mis amados, es un consejero muy terrible. Nos dice también que era rebelde. ¿De dónde se basan? Nos dice que, como inicia esta parasha, Koraj, hijo de Itzar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moshe. Se levantaron. Es decir, era rebelde. Y no solamente se levantó él con los que ya dijimos, sino con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Este coraje era tremendo. Era muy tremendo porque pudo levantar junto con él a lo más, ¿cómo se dice? De lo más selecto de la congregación, a príncipes. Era ambicioso. Koraj protesta con toda la fuerza y la vehemencia de la demagogia contra la investidura de Aarón. A ver, aquí hay algo interesante. No solamente se había enfurecido porque no era el jefe de su propia familia. Ahora la Torá nos revela que él quería era el sacerdocio. Es decir, que el cargo que tenía Aarón tenía que ser de él. De acuerdo a un comentarista, a Rashi, Cora quería concretamente suplantar a Elisafat ben Uziel, es decir, a quien Moshe había nombrado por mandato divino, jefe de los hijos de Kehat, ¿sí? Pero aparte de eso, era el sumo sacerdocio. Y era contencioso. ¿Qué es contencioso? Una persona contenciosa es una persona que quiere estar siempre buscando una disputa, siempre quiere estar peleando con los demás. Números 16:3 nos dice: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Adonai. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Adonai? Ese fue el reclamo que hizo Koraj, de una manera altanera, contenciosa. Y esta última característica de Koraj nos lleva a pensar algo aún más interesante. Los sabios han utilizado la palabra mahloket, que significa discusión, y fue por esta discusión donde se selló el final de la vida de Koraj. Podemos preguntarnos si discutir sobre algo está mal a los ojos del Eterno, y si no podemos desarrollar nuestra capacidad de análisis. ¿No podemos acaso criticar lo que está mal a nuestro parecer? ¿Debemos aceptar todo lo que se nos impone? ¿Debemos ser conformistas y solamente obedecer? Son preguntas válidas que tendríamos que hacer. Es decir, tenemos que siempre estar como con la cabeza baja y no tener la posibilidad de debatir algo que a nuestro modo de ver está mal. Son preguntas que en el judaísmo, en especial en el judaísmo, podríamos decir que es todo lo contrario. En el judaísmo, mis queridos hermanos y amigos, se discute, se analiza, no se come entero. Lo es actualmente como lo fue en el pasado. Pero, ¿cuál es la diferencia? El tratado, Pirkei Avot, el tratado de los padres de la Mishnah, nos aclara un poco ese punto. Él nos dice que hay discusiones que se denominan que son en aras del cielo y otras que no lo son. Por ejemplo, toda polémica en nombre del cielo logrará resultados permanentes, ¿sí? Pero toda aquella discusión que no es en aras del cielo, pues es fuma rápido. Y nos pone un ejemplo muy interesante. Las polémicas entre Hillel y Shammai. Hillel y Shammai eran dos famosos rabinos de una generación antes de que en este mundo hubiese llegado el Rebbe Yeshua.
Eran grandes sabios, muy grandes sabios, pero que tenían un modo de ver y de interpretar la Torá de una manera totalmente diferente, opuestos. Entonces, todas esas controversias que había entre ellos, discusiones y polémicas de cómo se interpretaba la Torá, eran en aras del cielo, porque finalmente era para que el pueblo de Israel supiera cómo proceder a comportarse, a cómo interpretar la Torá y a cómo cumplir con lo que el Eterno había ordenado. Así que esas discusiones siempre fueron vistas en aras del cielo. Pero la de Korah es totalmente lo opuesto. Lo de Korah es una controversia que no es en aras del cielo. Él simplemente quería debatir por debatir porque él creía que él era el que tenía que estar liderando al pueblo y no Moshe y Aarón. Algunos dicen que su polémica no tenía sentido porque Moshe no estaba inventando nada. Moshe hacía lo que el Eterno le ordenaba que se hiciera. Por eso es que esta polémica que levanta Korah fue resuelta de una manera muy rápida. Y la decisión del cielo fue que Korah y su séquito fueran aniquilados. El rabino Uriel Romano, tomando esta misma palabra, mahloket, en hebreo, dice que aquí hay una raíz que es helek. De esta misma raíz de esta palabra aparece una palabra que se llama helek, que significa parte o porción. Y el rabino nos dice que si entramos a un debate enteros creyéndonos de toda la verdad, ya hemos perdido. Entramos como Korah. Yo soy el que tengo la razón y punto y nadie más puede discutir el tema. No. Él nos aconseja que a un debate debemos entrar con nuestra parte. Lógico, porque es la que es nuestra visión la que debemos defender, nuestra lectura. Pero debemos entrar con un espacio vacío en nuestro interior, en nuestra mente, que nos permita siempre escuchar la parte del otro. Y así ya podemos tomar y sacar una conclusión. Y eso es lo que hace nuestro pueblo. Siempre que entramos a una discusión, debemos entrar con una parte vacía para poder entender qué es lo que está pensando la otra persona. El rabino Isaac Sakal nos plantea algunas preguntas con respecto a lo que estamos hablando. Primero, ¿quiénes fueron los que se reunieron para reclamarle a Moshe y Aarón? Segundo, ¿por qué se les acusa de matar al pueblo de Dios? Y eso es algo que vamos a ver justo después de la rebelión de Korah. O sea, que hay un problema gravísimo. No es solamente que Korah se levanta con un séquito, sino que 250 personas más se levantan contra Moshe. Y después de solucionar todo el problema, la congregación acusa a Moshe de haber matado al pueblo de Dios. ¿Qué hicieron Moshe y Aarón para merecer tal acusación? ¿A qué se refieren cuando dice que mataron al pueblo de Dios? ¿A Korah o a Datán y a Abirán? ¿O a los 250 príncipes que murieron allí? ¿Por qué Dios les dice que se aparten a Moshe y Aarón? ¿Porque va a aniquilar la congregación? ¿Por qué el Eterno le dice a ellos que se tienen que apartar para que comience la plaga? Pregunta, ¿por qué la plaga se detendrá con el incienso? ¿Acaso el incienso tiene poderes mágicos? ¿Por qué es Aarón el que se va a parar con el incienso y no Moshe? ¿Por qué el incienso se va a ofrecer en donde están las personas y no en el altar donde normalmente se ofrece? ¿Por qué luego de este episodio se comprueba quién será el sacerdote por medio de las varas que florecen? Interesantes preguntas. Intentaremos responderlas todas con la ayuda del Eterno. El texto nos relata que se quejó todo el pueblo de Israel, es decir, todos los representantes del pueblo vinieron a quejarse a Moshe y Aarón, y vemos que eso es algo demasiado grave.
La acusación que levantan a Moshe y Aarón es que ellos mataron al pueblo de Dios. El pueblo atribuye a Moshe y Aarón la muerte de estas personas. No fue Dios el que los mató, el cielo no lo permita. Fueron Moshe y Aarón. Eso es lo que están, de lo que están acusando a estos dos sabios. Cuando dicen que mataron al pueblo de Dios, no se están refiriendo ni a Korah, ni a Datán, ni a Abirán, sino que se refieren a los 250 príncipes que se levantaron junto con ellos. De los anteriores, la Torá nos está diciendo quiénes eran, con nombre propio. Entonces nos dice que era Korah, Datán y Abirán. Pero de los 250 no se está diciendo sus nombres propios, nos dicen que eran príncipes. Y estos príncipes, a su vez, representaban a la congregación de Israel. Y es por eso que ellos dicen que mataron a todo el pueblo de Dios. Los que lo llevó a pensar así fue el hecho de que Aarón y Moshe fueron los que propusieron la prueba del incienso. Entonces, vamos a mirar un poco ese episodio. Ellos pensaban que Moshe y Aarón adrede les hicieron hacer algo que se ven que los iba a matar, tal como les pasó a los hijos de Aarón cuando salió fuego del Eterno y los mató. Ellos pensaron que Moshe y Aarón le hicieron caer en una trampa para que murieran. Vamos a mirar un poco qué es lo que sucedió allí. Cuando Korah y su séquito se levantan contra Moshe y Aarón diciendo que ellos estaban por encima de las órdenes del Eterno y que el hecho de que Aarón hubiese nombrado, de que Moshe hubiese nombrado a Aarón como sumo sacerdote, era una cuestión de que Moshe se había inventado eso y simplemente puso a Aarón ahí porque era el hermano, no por orden divina, sino porque fue que a Moshe se le ocurrió que lo mejor para tener todo el poder era concentrarlo en su propia familia, así que lo mejor era que Aarón fuera escogido como el sumo sacerdote. Y aquí hay algo interesante. Recuerden ustedes que cuando el Eterno manda cuando se levanta el Mishkan, los hijos de Aarón, los propios hijos de Aarón, dice que fueron a la tienda de reunión y ofrecieron un incienso que no les estaba permitido en ese momento. Y fueron muertos totalmente. Y Moshe les dice a Korah y a su séquito, pues si ustedes tienen la duda de cómo es la situación aquí en el Eterno escogido, pues sencillo. Cada uno de ustedes tome un incensario y pongan allí incienso y vamos a ver qué es lo que sucede. Hizkuni, en su comentario a este texto, escribe: a Moisés no se le ocurrió que estos rebeldes le aceptarían en eso. Después de todo, era bien sabido, es decir, los príncipes, que eran personas que representaban al pueblo, no eran unos ignorantes. La congregación no era ignorante de saber que solamente habían unas personas a las cuales se les había autorizado y era responsabilidad suya el ofrecer incienso. Todo el mundo sabía, era bien sabido por todos, no por algunos, sino por todos, que cualquiera que ofreciera incienso que no hubiera sido autorizado para hacerlo, moriría a manos del Eterno, moriría a manos de Dios, como lo habían hecho incluso los propios hijos de Aarón, sus hijos mayores. Al ver que Korah desafió a Moshe con acusaciones injustificadas, sacadas de la nada, Moshe tomó represalias con respuestas que sonaban igualmente ridículas. Respuestas que pensó que serían cuestionadas en lugar de ser tomadas en serio. Es increíble. Moshe les plantea una solución que a simple vista las personas sabían que no era posible cumplir. Sin embargo, lo hicieron. Rabbeinu Bahía sugiere que esto fue lo que pasó. Abro comillas. Ustedes deben hacer lo siguiente. Seguramente fue lo que le dijo Moshe a Korah y a su séquito. Tomen recipientes para el fuego, es decir, los incensarios.
Moshe le dijo: ya que me han acusado de sustituir a los levitas por los primogénitos para dar un alto rango a mi hermano Aarón y a sus hijos, y que he puesto a los levitas al servicio de Aarón, y que he hecho todo esto arbitrariamente sin instrucciones de Dios, te daré la oportunidad de probar tu afirmación. Tome braseros y ofrezcan incienso, un procedimiento que está prohibido para los no sacerdotes bajo la pena de muerte, ya que la Torá escribió: cualquiera que no esté autorizado para hacer esto, que se acerque a los recintos sagrados, morirá. Si tienes éxito en tu ofrenda, le dijo Moshe a Korah, y te salvas del castigo mencionado, admitiré que tu afirmación de que Dios no hace ninguna distinción entre una tribu y otra es correcta. Tremendo lo que está diciendo Moshe, pero más tremendo es que Korah lo haya aceptado. Y no solo Korah, sino todo su séquito. Rashi en su comentario nos dice: ¿qué razón tenía para hablarles así? Él les dijo: según la costumbre de los paganos. Recuerden que apenas acaban de salir de Egipto, de Misraim. Hay numerosas formas de adoración divina y en consecuencia numerosos sacerdotes, hay muchísimos, porque no pueden reunirse para adorar en el templo. Nosotros, sin embargo, le dijo Moshe, tenemos un Dios, tenemos un arca, tenemos una Torá, un altar, todos constituyendo una forma de adoración, y por lo tanto necesitamos solo un sumo sacerdote. ¿Y ustedes, 250 hombres, todos exigen el sumo sacerdocio? Me gustaría esto a mí mismo, pero los acontecimientos demostrarán que esto es imposible. Aquí tienes un rito que es requerido por Dios más que cualquier otro: es la ofrenda del incienso. Lo que es aún más querido para Él que todos los sacrificios, pero contiene un veneno mortal, porque a través de Nadab y Abiú fueron quemados. Fue por eso que les advirtió: y sucederá que el varón a quien el Señor escoja es el santo. El Señor es el que escoge. Él ya está en su estado de santidad. No es que a futuro será santo, sino que en el momento en que el Eterno escogió a Aarón, él fue santo, fue escogido. Así él les advirtió que no había la menor probabilidad de que fueran elegidos. Es decir, Moshe les está abriendo los ojos diciéndoles: miren, si ustedes van a hacer el sacrificio del incienso, el corbán, el acercamiento, tengan en cuenta que Hashem ya escogió a uno y ustedes no tienen nada que hacer. Este debe ser el significado de Hu HaKodesh. No se hará santo, porque no sabemos que él escoja se hará santo. Pero esto, en efecto, es lo que les dijo Moshe: os digo esto para que no arriesguen sus vidas, porque solo el que él elija saldrá vivo de esto, pero todos ustedes van a perecer. Esto está tomado del Midrash Tanjumá, Korah 5. ¿Y cómo fue su final? Fuego había salido del Señor. Y ya todos conocemos qué sucedió: que cuando ellos ofrecieron el incienso, fuego cayó del Eterno, y todos ellos, los que ofrecieron, cayeron fulminados por el fuego del Eterno. El Eterno, Dios, empareja el castigo con el crimen. Al ver que Korah había exigido ser elevado a una posición en la vida que no merecía, fue castigado relegándolo a una posición debajo de la tierra. Esto corresponde a lo que dijeron nuestros sabios en Números 21:20. Y desde las alturas hasta el valle. Aquí, en el asunto del fuego escrito, esto también fue una demostración del principio de medida por medida. Viendo que los 250 hombres que eran primogénitos vinieron a ofrecer incienso, es decir, una ofrenda de fuego en sus braseros. Al ver que aspiraban a un privilegio que no habían ganado, ese mismo fuego se convirtió en el instrumento que les provocó la muerte, es decir, en su castigo. De este pueblo dijo David en el Salmo 106:18, que leímos al inicio de esta enseñanza:
un fuego ardió entre su grupo, una llama que consumió a los malvados. El pecado, mis queridos amigos y hermanos, de estas personas fueron varios. Primera, la queja en sí. Se quejaban, por todo se quejaban. Y acusan directamente. No es que vienen a averiguar, a preguntar, venga, ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? No, simplemente señalan a sus líderes y demuestran esto con enojo hacia ellos. Segundo, los acusan de haber matado al pueblo de Dios. Ellos sugieren que Moshe y Aarón son injustos y que mataron a personas injustas, a personas inocentes. Tercero, dicen que mataron al pueblo de Dios. Pero esto no es así. Ellos, Korah y su séquito, desde el momento en que se levantaron contra Moshe y Aarón, se levantaron contra el Eterno. Y eso hace que ya no se puedan denominar que son pueblo del Eterno, porque se levantaron en contra del mismo Eterno. Cuarto, se congregan contra Moshe y Aarón, son insolentes y son agresivos. Eso también denota una falta de respeto contra sus maestros y sus conductores. Quinto, están renegando de todo el bien que Moshe y Aarón hicieron por el pueblo desde que salieron de Egipto. Recuerden que hoy en la lectura de la Torá decían Datán y Abirán, cuando Moshe les dijo que se tenían que presentar delante de él, ellos dijeron, ¿cómo se le ocurre que nos vamos a presentar? Usted nos sacó, ojo a lo que dicen, usted nos sacó, ni siquiera el Eterno, usted nos sacó de una tierra que emanaba leche y miel. Es decir, las mismas palabras y los mismos términos que tienen que el Eterno dijo que Israel era la tierra de Canaán para ellos, una tierra que emana leche y miel, ellos compararon esa tierra santa con Egipto. Es terrible lo que hicieron. Y el último pecado que ellos cometen es poner en duda que lo que Moshe está haciendo es por orden del Eterno. Ellos creen que eso se lo inventó Moshe. Esta acusación es muy grave, gravísima, pero no lo suficiente como para que empiece la plaga. Porque hay una plaga que inicia después de la muerte de ellos. Luego dice que se congregaron. Entonces vamos a poner un poquito en contexto. Korah y sus séquitos se levantan contra Moshe y Aarón. Los acusan de todo, de que Moshe se quiere quedar con el sacerdocio. Ponen a prueba al Eterno con el tema de los incensarios. Allí cae fuego del cielo y mueren los 250 líderes que representaban a toda la congregación de Israel. La tierra se abre y mueren Datán y Abirán y la familia de Korah. Se los tragan vivos la tierra. Pasa ese episodio, pasa la noche y al otro día la gente, en lugar de saber, la congregación completa, de ir a preguntar, Moshe, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Denos una explicación. Lo que hicieron fue decirle a Moshe y Aarón que habían matado a toda la congregación del Eterno. Y no es un líder, dos líderes, dice que se congregaron. El mismo término que utiliza para explicar lo que hizo Korah, que congregó al pueblo en contra de Moshe y Aarón. Es decir, ya va tomando esto un tinte de una rebelión popular. Antes había sido una queja, ahora ya es más desafiante. Se paran frente a ellos, toda la congregación, y le gritan que mataron al pueblo de Dios. Esto también denota una falta de respeto a Moshe y Aarón. Y aquí hay algo muy difícil, tremendo. Es que nosotros leemos en la Torá algo muy rápido. Todo esto sucede de una manera muy rápida. Ahora pensemos un momento, si nos pudiéramos situar en ese momento de la historia, ¿qué estaría pensando Moshe y Aarón? Ellos ahí junto al santuario y toda la congregación a punto de matarlos. O sea, se había levantado una rebelión y estaba en juego sus vidas.
Ante esta situación, cuando Moshe y Aarón ya dicen, esto se salió de nuestras manos, no podemos hacer nada, seguramente ofrendar sus vidas, Moshe y Aarón dirigen sus miradas hacia el santuario, porque ¿quién es el único que puede darles la salvación en ese momento? El Eterno. Se nos dice que como para aconsejarse de lo que está pasando. Eh, es entonces cuando ellos ven que la gloria del Eterno se revela como humo y fuego sobre el santuario. Esto es absolutamente crítico lo que está sucediendo aquí. Supremamente crítico. Porque Moshe y Aarón están tratando de mirar qué está sucediendo. ¿Cómo es que el pueblo de Israel no entiende lo que sucedió? El Eterno les dice a Moshe y Aarón que se aparten para poder destruir la congregación. Hay dos episodios aquí que nos encontramos. Primero, cuando el Eterno, cuando Korah y el séquito se levantan contra Moshe, el Eterno le dice que se aparten porque va a destruir la congregación y ellos se postran en la tierra y dicen, por estos varones, por esta gente que está hablando, que no representan sino a ellos, ¿vas a destruirlos? No, por favor, no lo haga. Eso es lo que Moshe dice. Pero en este caso, vuelve el Eterno y les dice que se tienen que retirar, porque Él va a hacer justicia y va a destruir a la congregación. Es por esa razón que ya Moshe y Aarón no saben qué decirle. Ya el pueblo, ahora es el pueblo completo, el que está acusándolos y ya no hay nada que hacer. Esto insinúa que mientras Moshe y Aarón, cuando el Eterno dice se tienen que apartar, mientras que Moshe y Aarón está en medio de la congregación, no puede desatar la plaga. ¿Sí? Ellos, Moshe y Aarón, son los que impiden que comience la plaga que va a matar al pueblo. Ellos, Moshe y Aarón, los que fueron acusados de matar al pueblo de Dios, ellos son los que están, por medio de su intercesión ahí, no permitiendo que inicie la plaga. Ellos están salvando al pueblo. Justo lo contrario de lo que la congregación decía sobre Moshe y Aarón. Ahora, como les decía, ¿por qué Moshe no interviene? ¿Por qué no dice, venga, Eterno, no lo haga, por favor? Nada. Es porque ya Moshe se quedó sin argumentos. Ya no encuentra ningún motivo para poder arguir por ellos ante el Eterno. En los demás casos, siempre Moshe sacó algo, como algún mérito por lo menos, para que eso no sucediera, alguna razón. Cuando el pecado del becerro de oro dijo, es que si los destruye, los demás pueblos, las demás naciones van a decir que el cielo no lo permita, no pudiste con el pueblo de Israel. Y se salvaron de ser destruidos. Pero aquí ya no hay más, nada, no hay nada, no hay ningún mérito, porque ya todo el pueblo de Israel se levantó contra el Eterno. Pero Moshe y Aarón se tienen que apartar y empieza la mortandad. Empieza la mortandad. Y aquí vamos a ver algo más interesante. Es que el motivo por el cual el pueblo de Israel es salvado en ese momento de que pare la plaga por medio del incienso se debe a que el pueblo erróneamente pensaba que el incienso era el que mataba. Cuando ellos vieron que murieron 250 personas, príncipes, que pusieron incienso, lo que la gente llegó a pensar en el momento decía, el incienso lo que causa es muerte, no trae vida sino muerte. Y es por medio del incienso que separa la plaga. Para quitar esta idea equívoca del pueblo, es el Eterno quien va a utilizar precisamente el incienso para detener la muerte, para demostrarles que no es el incienso lo que mata, pues aquí al contrario, salva la vida. Para los que lo hicieron sin autorización de presentar el incienso, los mató. Pero en este caso,
utilizado de la manera adecuada, como el Eterno lo ordenó, salva. Lo que realmente mata es el pecado. Con los hijos de Aarón y los 250 que se levantaron, lo que mató no fue el incienso, como si eso fuera un material radioactivo, que al solo contacto entonces produce la muerte, sino que lo ofrecieron cuando no correspondía, porque lo ofrecieron ellos, que no les correspondía. Eso sí es un pecado, y por eso murieron los hijos de Aarón. Y por eso ellos son castigados con la muerte. No obstante, ahora Aarón está utilizando el mismo incienso de la manera correcta, que es precisamente lo que salva al pueblo. Otra pregunta: ¿por qué es Aarón el que va con el incienso y no Moshe? La primera razón es porque Aarón era el encargado, era el oficio en el cual había sido instruido por el Eterno. No era Moshe, no era Korah, no era Datán, no era Abirán, era Aarón el que tenía que ofrecer el incienso. Esa fue la instrucción que el Eterno dio. Segundo, porque, según los comentaristas, Moshe quería limpiar el nombre de Aarón. Ya de Moshe se había hablado muchas cosas, pero Moshe no quiere que el pueblo piense mal de Aarón. No quiere que lo sigan acusando. A Moshe no le importa que ensucien su propio nombre. Lo que quiere dejar limpio es el nombre de su hermano, de Aarón, de ese Cohen Agadol que el Eterno había escogido. Y pienso, esta es una opinión personal, que al prender el incienso con las brasas del altar, estas mismas contenían la sangre de los sacrificios. Recuerden que sin sangre no hay remisión de pecados, y este era un pecado gravísimo. Es por eso que Moshe le da la instrucción precisa para que Aarón no se equivoque. ¿Qué le dice Moshe a Aarón? Entonces dijo Moshe a Aarón: toma el brasero y ponle fuego del altar. No fuego de cualquier sitio. No, tenía que ser del altar. ¿Por qué? Porque ahí en ese altar era donde se hacían los sacrificios, donde había el derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Le dice a Moshe a Aarón: agregue incienso y llévelo rápidamente a la comunidad y haga expiación por ellos, porque ha salido del Eterno, la plaga ha comenzado. Dice que Aarón va rápidamente a detener la plaga, justo al revés de lo que el pueblo los había acusado. Ellos no matan al pueblo, sino que se apuran para salvarlo. Un punto importante hay que destacar, es que cuando dice que Aarón se paró con el incienso entre los vivos y los muertos y se detuvo la plaga, dice que Aarón hizo capará, hizo expiación por el pueblo con el incienso. ¿Qué quiere decir que Aarón hizo capará? Este término se utiliza cuando la Torá nos describe el servicio del día de Yom Kippur, ¿cierto? Ahí es donde se nos habla de capará. Es allí cuando el sumo sacerdote está frente al cordero para hacer capará primero por su familia y luego por todo el pueblo. Y ahí se repite el vidui, que es la confesión, confesar todos los errores y arrepentirse. Por lo tanto, aquí no es que Aarón se puso con el incienso y se puso solamente a pasarlo para aquí y para allá. No, sino que él se paró en medio de la congregación e hizo una confesión por ellos. ¿Por qué? Porque la misma gente, cuando iba muriendo por la plaga, dice que murieron 14.700 personas, creo. Si la memoria no me falla, no es un número exacto, pero sí fueron 14.000 y algo más. La gente está angustiada, la gente está pensando en cómo salvarse. Aarón fue el que se puso ahí y confesó los pecados por ellos. Y ahora que hay arrepentimiento y confesión del error, entonces el Eterno los perdona y se detiene la plaga. Les demuestra con eso que no es Moshe ni Aarón ni ninguna magia del incienso lo que mata, sino que el pecado es lo que mata. Y esto nos trae a memoria y nos recuerda al trabajo que hace nuestro Rebbe en este momento en el cielo,
en su sacerdocio según la orden de Melquisedec, que se nos dice que todos los días está continuamente ofreciendo, intermediando para que el Eterno tenga compasión y misericordia de nosotros. Lo que sucedió con el incienso, también trae un mensaje, la prueba de las varas. Recuerden que después de que se para la mortandad, otra vez Moshe reúne a los líderes y les dice, bueno, cada uno por familia escoja un líder. Y para que no quede ninguna duda, cada uno ponga en la vara, una vara seca, el nombre de cada uno de las tribus. Y por la tribu de Leví va a estar Aarón. Y las vamos a dejar marcaditas, que todos, para que nadie vaya a decir que estoy haciendo aquí una trampa, todas van a estar marcadas. Y vamos a poner una señal. La que florezca, ese es el que Eterno ha escogido. Y así es lo que se hace. La de Aarón, la vara de Aarón, es la que florece y da frutos en una noche, mientras que las otras no lo hacen. La vara, mis hermanos, esa vara que tenía Aarón, representa el liderazgo. Y normalmente con la vara, los reyes antes utilizaban un báculo, una vara, se demuestra el poder y se pega o se castiga con ella. Es decir, que esa vara puede utilizarse de una manera errónea, solamente para castigar, para imponer, para decir yo soy el rey, yo soy el jefe. Es que nadie me puede decir nada porque vea, aquí tengo la prueba de que yo soy. Pero no. En el caso de Aarón, su liderazgo es justo al revés de lo que de lo que se le acusa. No solo que no es una vara que pega o castiga, sino una vara que da flores, que da frutos. Es decir, que el liderazgo de Aarón es un liderazgo bueno, es un liderazgo suave y es un liderazgo que da frutos. Como conclusión, mis amados, podemos decir que debemos rodearnos de personas propositivas. Miren que el que levantó, el que empezó con todo el problema de la rebelión fue una persona, fue Koraj. Pero se le unió mucha gente, porque quizás pensaban lo mismo que pensaba Koraj. Y una sola persona, como ya sabemos el proverbio, una manzana que esté dañada, daña a todo lo que esté a su lado. Así que nosotros debemos rodearnos de gente propositiva, que estén dispuestas a crecer, a progresar, a ayudar a la comunidad, a lograr sus propósitos. Rodearnos de personas que nos ayuden a que nuestros propios sueños se cumplan. Y no debemos hacer lo que hicieron los que decidieron seguir a Koraj y su séquito. Ya conocemos su triste final. Así que, mis amados, dice el dicho, dime con quién andas. Con esto doy por terminada esta clase, rogando al Eterno que nos permita que siempre nos rodeemos de buena gente y que cuando tengamos un reclamo que hacer o tengamos una duda, vayamos a nuestro líder, a nuestro rabino, de una manera respetuosa, a nuestro moré, quizás buscando alguna respuesta, pero nunca con ínfulas o tratando de hacer lo que el Eterno no nos ha mandado. El cielo no lo permita. Que Hashem les guarde y les termine de dar un hermosísimo y muy bendecido Shabbat. Que Hashem les bendiga. A todos los quiero mucho. Shabbat Shalom. Muchas bendiciones.